La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria y seguíamos, hoy lo decíamos al principio del programa, analizando un poco los pormenores del DNU y también de la ley ómnibus que firmó el presidente Javier Milei y cómo impactan en los distintos sectores productivos. Y la provincia de Santa Fe, por supuesto, por su característica agropecuaria, agroindustrial, vinculada al sector, a la industria vinculada al agro, es una de las que seguramente va a sentir algún impacto de todo este cambio. Para eso vamos a dialogar con un amigo de la casa porque siempre lo convocamos para estas cuestiones y también agradecemos que esté dispuesto a hablar con nosotros sobre fin de año. Estoy hablando de Dante Romano, que él es profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos en la Universidad Austral. Dante, ¿cómo estás? Álvaro Torrilli y Sandra Sicare te saludamos. Hola Sandra, muy bien. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Muy bien, Dante. Bueno, en principio queríamos tener un análisis tuyo de cómo queda el sector agropecuario, el sector granario, sobre todo a partir de la combinación de distintos cambios que hubo en la política económica, ¿no? Desde la devaluación hasta el proyecto para subir retenciones, hasta los cambios que hay en materia de comercialización. Sí, bueno, ahí la primera cuestión me parece que tenemos que tener presente que se estaba hablando mucho de que íbamos a tener una devaluación y había mucha incertidumbre. Una de las grandes cuestiones que hacía que el sector tuviera dificultades a la hora de poder trabajar era justamente la brecha cambiaria que había entre el dólar libre y el dólar oficial. Después de la devaluación a los 800 pesos, esa brecha se acortó muchísimo. Estamos en estos momentos en una brecha que tiende al 15%, y esa cuestión, bueno, despeja un poco el panorama, quita un punto de fricción. Todavía hay algunas limitantes para poder participar de la compra de dólares, sobre todo para quienes participaron de alguna forma del dólar soja, el dólar agro, pero esto yo creo que en algún momento va a ser revisado. De todas formas, el hecho de que hoy no tengas una brecha importante y que el frente cambiario se haya dado esta devaluación que habíamos comentado, bueno, ya quita un elemento de preocupación. El tema es que, como todas las demás medidas económicas que se han ido tomando, todavía uno no ve claramente cuál va a ser el comportamiento que van a tener las variables de aquí para adelante, pues recién se han implementado y de hecho todavía la ley ómnibus que se envió creo que no va a ser tratada en el corto plazo, va a ser más para fines de enero. Todo esto lo que va generando es una incertidumbre acerca de cómo todos estos cambios le van a sentar a la economía y si en definitiva estos 800 pesos por dólar van a ir acompañando las otras variables monetarias, la inflación que estamos teniendo estas últimas semanas, este último mes, y lo que va a ser hacia adelante. Bueno, si no hay un corrimiento del tipo de cambio, probablemente se empiece a retrasar. Eso está generando algún grado de duda todavía, pero bueno, por lo pronto el ambiente de negocio ya está viendo decisiones en materia cambiaria que van allanando un poco el camino. La pregunta ahora es cómo siguen los próximos 4 meses. Recién vamos a tener cosecha de soja y de maíz para abril, mayo, entonces es como que todavía no estamos viendo tan claro para ese momento. Y Dante, ahí hay dos cuestiones. Vos mencionabas el frente cambiario como despejado de alguna manera con esto de la brecha y la devaluación, pero también hay otros dos que se aceleraron pero en forma negativa, y me refiero al impositivo con las retenciones y también el que tiene que ver con la inflación para los costos que tiene que afrontar el productor para su campaña, ¿no? Ahí ¿cómo es la balanza en eso? ¿Cómo queda la balanza? Bueno, en lo impositivo, el aumento de maíz, trigo, que estaba en un 12% y va a un 15%, es un incremento impositivo, tiene un impacto, pero tiene un impacto que por ahí no es tan gravitante dentro de lo que es la volatilidad que suelen tener los mercados de granos. En un trigo en la zona de los 200, 220 dólares, estamos hablando de $7 por tonelada de diferencia, y en un maíz que está operando en la zona de los 370, 180 dólares, estamos hablando de unos $5 de diferencia. Entonces,
por ahí el impacto es un impacto, pero quizás no sea tan grande como normalmente uno se imagina. En donde sí es más importante es en el caso del girasol, que es un cultivo para la provincia de Santa Fe en el norte que es importante. Estaba con una retención al aceite y a la harina del 6% y del 7%, y ahora todo eso se va al 15%. Ahí sobre un precio de la zona de los $300 tenemos un impacto de $40 por tonelada, y ahí sí el impacto es más fuerte. Y en soja, la novedad fue que se eliminó la brecha, el diferencial arancelario entre los subproductos y el poroto, que era de un 2%, en un momento donde además la capacidad de pago que tiene la industria está por abajo de la exportación. Es decir, que hoy por hoy ya con el régimen como estamos ahora en derecho de exportación, a la industria se le hacía difícil competir. Esto, bueno, la termina complicando todavía más. Entonces, este aumento impositivo, para resumir, en soja genera alguna complicación para la industria, que es muy fuerte y muy importante en la provincia de Santa Fe. Tiene un impacto en girasol, que por ahí es más sectorial en la zona más del norte de Santa Fe. Y lo que es maíz y trigo tiene un impacto mucho más acotado, y además también porque tanto en maíz como en trigo venimos con derechos de exportación que se pagaron el año pasado y en virtud de la mala campaña fueron reprogramados para este año. Entonces eso hace que ya están pagados esos derechos de exportación. Con lo cual el impacto no debería sentirse tanto en el precio que recibe el productor, ¿no? ¿Y cómo este cambio de escenario encuentra el sector agropecuario en materia de stocks y comercialización? Porque venimos, además de la peor sequía de los últimos 60 años, ¿no? Sí, la verdad que venimos el 2023 va a quedar en los libros de historia de la economía agropecuaria, porque la verdad que tuvo de todo, ¿no? Desde la mala campaña, de los dólares agro, tasas de interés negativas en dólares, muy altas en pesos, pero con el tipo de cambio futuro tenía implícita una tasa de interés también altísima. Fue un año súper complicado de transitar. Y hoy donde nos está dejando con unos stocks de maíz bajos, con una existencia de soja que es relativamente baja. No es que no haya disponibilidad, existe, pero en el caso del maíz es lo justo para llegar a empalmar campañas, y en el caso de soja es bajo lo que queda dando vueltas, pero también la industria tomó medidas que fue bajar el uso de capacidad instalada. Este año estamos trabajando en promedio solo el 35% de uso de capacidad instalada. Es bajísimo. La verdad, es muy, muy bajo. Un año mediocre sería un 60%. O sea, es un nivel muy malo. Pero, en definitiva, ahí lo que terminó pasando es que las industrias de soja se dieron cuenta de que si salían a pagar precios más altos para que el productor se desprendiera del grano, lo que iba a pasar es que iban a empezar a llevar los precios a cualquier nivel y que de todas formas no iba a haber grano. Entonces, directamente decidieron bajar el uso de capacidad instalada y decir, bueno, por lo menos lo que se muela con un margen positivo. Entonces, bueno, estamos llegando al empalme de campañas con poca cantidad de mercadería, pero esto no se está viendo reflejado en los niveles de precio como uno se podría imaginar, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. ¿Y qué está operando ahí para que esto no se refleje? ¿La incertidumbre o también alguna cuestión internacional? No, en principio, lo primero es la cuestión por la que no se refleja en el caso de la soja, es por esta situación donde la industria ha decidido trabajar a una capacidad instalada muy baja, porque aún pagando precios más altos por el poroto como para motivar al productor a que venda, se da cuenta que iba a incurrir en pérdidas todavía mayores. Entonces, viendo la muy poca capacidad que hay, se dejó de buscar incrementar la capacidad instalada porque iba a terminar siendo más costoso.
Y en el caso del maíz, tuvimos hasta hace muy poquito un mercado muy activo de lo que llamamos nosotros los consumos, que es todos los sectores que apuntan al consumo interno. Ganadería, las avícolas, los cerdos, la producción de leche, biocombustibles, todo esto fueron comprando lo que necesitaban. En muy poquito tiempo más vamos a empezar a tener maíz en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos ya en febrero, fin de enero, principio de febrero empieza a generar los primeros lotes de maíz. Se espera una campaña mejor en cuanto a rendimientos y por eso ahora ya los precios están más tranquilos, porque se está viendo dentro de muy poquito tiempo que vamos a empezar a tener la oferta de la nueva campaña, y bueno, todo esto va a cambiar totalmente el escenario. Sí, perdón. Te decía, Dante, con todo este conjunto de medidas, que bueno, algunas se conocen con más detalle, otras menos, ¿qué escenario se prevé para lo que pueda ocurrir con los precios en el mercado interno, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno anterior había tomado una serie de medidas que tenían que ver con los fideicomisos, con algunas restricciones a las exportaciones para sostener incluso las cadenas de valor de segundo grado, a los avícolas, a aquellos que necesitaban también del grano para alimentar el segundo piso de esa cadena. ¿Cómo estás viendo este escenario en función de una mejor producción y esta liberalización, de alguna manera, liberación del mercado? Como estamos esperando una muy buena campaña en Argentina, y esto ya estamos hablando de unas 50 millones de toneladas de soja y unas 54 millones de toneladas de maíz, que no es muy diferente de lo que se pensaba que íbamos a tener al comienzo de la campaña del año pasado. Entonces, bueno, después, a esta misma altura del año pasado, la verdad que nos habíamos dado cuenta que estábamos transitando un año muy duro en cuanto a la sequía. No imaginábamos que el desenlace iba a ser tan malo, pero ya veíamos una sequía. Entonces, pidiendo producción, los precios ya no van a tener los niveles de locura que tuvieron el año pasado, ¿no? Y también tenemos que tener presente que Brasil tiene una campaña que, si bien podría tener algunos recortes, no va a ser una campaña tan mala tampoco, con lo cual los precios internacionales están muchísimo más tranquilos que el año pasado. Entonces, como vamos a tener un nivel de oferta más abundante, los niveles de precio no van a ser un problema. Y sí, este año, sin que esperamos tener un mercado mucho más libre, sin los fideicomisos, sin las limitaciones a la exportación, pensamos que vamos a empezar a tener competencia abierta en el mercado, en donde el valor que paga la exportación va a ser el piso, y después los consumos van a tener que ir convalidando precios un poco más altos para retener parte de la mercadería en el mercado interno. Cuando esto ocurre en un contexto de mucha oferta, no es una cuestión significativa, porque el consumo interno aprovecha aproximadamente el 40% de la producción. En los momentos donde tenés una caída de producción, los saldos exportables se reducen, y ahí es donde la situación para el consumo interno se pone muy compleja. Entonces, vamos a arrancar con un año que va a ser, en principio, no tan complejo de transitar para las cadenas de valor hacia adelante, porque, bueno, deberíamos encontrarnos con precios mucho más bajos. El problema que vamos a tener pasa por el lado de si se mantienen los esquemas de tipo de cambio impositivos que estamos teniendo ahora. Recuerden que el tipo de cambio que tiene el agro hoy está en torno a los 810, 815 pesos, teniendo en cuenta el 80-20, 80% del tipo de cambio oficial, 20% del tipo de cambio paralelo. Hoy, como la brecha es chica, eso no tiene impacto tan grande, pero en las importaciones tenemos un impuesto país incrementado que te deja con un tipo de cambio de 960 pesos. Entonces, como los insumos importados los tenemos que pagar con un tipo de cambio de 960, y lo que vendemos al exterior lo cobramos con un tipo de cambio de 830, la relación de insumo-producto tiene un desequilibrio. Se ha generado que los costos sean mayores. En principio, esto es para desalentar justamente las importaciones, pero esto lo que va a generar es un incremento en costos y una caída del margen
no solamente para el agro, sino para todas aquellas industrias que tienen componentes importados dentro de su actividad. ¿Y cómo ves un poco la situación del productor agropecuario después de haber atravesado el año tan duro de sequía? ¿Se encuentra comprometido financieramente para atravesar el 2024 o puede sanear fácilmente su situación? Pues esta fue una gran preocupación que teníamos a fines del 2022, a principios del 2023, cuando empezábamos a ver que iba a haber una producción muy menguada. ¿Cómo íbamos a hacer para que los productores pudieran hacerse cargo del endeudamiento que tenían? Este es un sector que siembra y invierte y recién a los 6 meses tiene los ingresos, con lo cual el financiamiento es una parte súper importante de la actividad. Este año que estamos terminando por estas fechas, ¿no? El 2023, ¿cómo se solucionó esto? Utilizando mucho crédito en pesos, que después, entre la devaluación y la inflación, fue terminando con tasas negativas, refinanciando parte de los compromisos, sobre todo los alquileres para la campaña que viene, y por otro lado también algo de todo esto con financiamiento en dólares para poder empalmar. Entonces, las reservas que quedaron dando vueltas del 2023 en realidad están todas comprometidas por el endeudamiento. En 2024 esperamos una campaña muy buena productivamente que permitiría levantar todo este endeudamiento que estábamos comentando, pero por otro lado también compromete una parte importante de la producción de la campaña 2023-2024, ¿no? Del maíz y de la soja que vamos a trillar en unos 4 o 5 meses. Con una parte importante de eso va a haber que afectarlo al pago de del refinanciamiento de los compromisos del año anterior, del año de la seca. La cuestión acá va a ser cuánto implica eso. Lo que se financió en pesos se licuó con la devaluación. Entonces eso va a ser mucho menos pesado. Y lo que se financió en dólares se hizo con tasas muy bajas o inclusive hasta negativas en algún momento, sobre todo en los últimos meses de la administración anterior. Uh-huh. Con lo cual por ahí no es una situación tan grave como uno se podría imaginar, justamente por la licuación esta que estábamos comentando y las tasas bajas a las cuales se hizo el endeudamiento. Pero claramente vamos a tener que pagar lo que se refinanció de la 23-24 más el costo de lo que se compró en la 24-25 financiado a cosecha, y esto va a generar una necesidad de fondos más grande que lo habitual y por lo tanto un nivel de venta en cosecha que va a terminar siendo importante. Uh-huh. Como hoy los productores tienen una cantidad de tanto de maíz como de soja vendido muy chico, y la cosecha de trigo no fue buena porque las lluvias llegaron tarde. Uh-huh. Para el trigo, todo va a depender del maíz y de la soja. Entonces creemos que va a haber un nivel de ventas importante entre marzo, abril y el mes 6, junio, ¿no? Uh-huh. Que es donde normalmente se producen todos los vencimientos. Eso va a llevar a mucha venta en ese periodo de tiempo y probablemente a que los precios se terminen presionando a la baja. Lo que va a pasar es que, bueno, el resto de lo que no haya que vender, seguramente que el productor va a esperar la revancha en la segunda parte del año, que es lo que normalmente ocurría en todos los años anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos como transitando a volver a mercados más tradicionales. Uh-huh. Exacto. Dante, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Banda Cambiaria, por supuesto este análisis un poco más detallado de todo lo que pasó al interior del sector. Te deseamos un feliz año también 2024, nos estamos despidiendo en la edición 2023 de la Banda Cambiaria, y a vos y a tu equipo un gran abrazo. No, por favor, la verdad que un gusto siempre colaborar con ustedes, que termine el 2023 y comience todavía mejor el 2024. Un gran saludo para todo el equipo y también para la audiencia. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Dante Romano, él es profesor, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Bueno, un panorama detallado, pasó por todo, ¿no? Pero da la sensación de que se está volviendo una campaña un poco más normal de alguna manera, ¿no? Es un poco el título que nos dejó sobre el final de la nota, que no es poco después de la brutal sequía que tuvo que atravesar el sector durante el año 2022-2023. La Banda Cambiaria,
La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.